El tema es, el día de hoy, la congelación. Para congelar nosotros como amas de casa, y si están escuchando estudiantes de cocina o restauranteros, me darán también la razón. Para congelar tenemos que seguir ciertas reglas, tenemos que saber muchos tips, pero tenemos que tener el congelador primero limpio, segundo, no sobresaturado, aunque si bien es cierto que un congelador que esté lleno, que esté, digamos, a tope, pueda, pues el mismo frío que tienen todos los ingredientes que están ahí congelados, ayudarnos para que la temperatura se mantenga en menos 18 grados centígrados. Esto es 18 grados bajo cero. Cuando hablamos de refrigeración, el refrigerador puede variar entre 1 y 5 grados centígrados. O sea, está haciendo frío, pero no congela los ingredientes, los alimentos. En el congelador debemos tener una temperatura estable, por lo que está prohibido meter alimentos embolsados, en topper, en recipientes, pero que estén calientes. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo meto un alimento caliente, el alimento que está congelado con el que topa el alimento que está caliente va a empezar a sudar. Tal vez no se descongele, pero en ese momento le cambiaste la temperatura a ese alimento o le bajaste 1 o 2 grados por ese choque térmico que le estás metiendo. Entonces puede descomponer el alimento. Otra gran verdad del momento de congelar es que si yo no tengo cuidado de cuidar esta zona de peligro, de la que ya les vamos a hablar con mi maestra Anel, que va a venir en este mes un poco más adelante, los alimentos, a la hora de que yo congelo un alimento que tiene ya una bacteria o que tiene un parásito, que ya está contaminado, en el congelador, a partir más o menos de menos 10 grados, esa bacteria, ese bicho indeseable se duerme, pero no se muere. Y entonces, a la hora que yo lo voy a descongelar, revive. Estaba dormido, vuelve a vivir. ¿Y qué pasa? Que entonces mi comida está contaminada, congelada, descongelada, pero contaminada. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de congelar un alimento. Para descongelarlo, seguimos el procedimiento del congelador a la parte baja del refrigerador toda una noche y luego la sacamos a temperatura ambiente. Vamos a ir a un corte y regresamos con más tips que tú tienes que saber para congelar adecuadamente tus ingredientes. La papa, por ejemplo, no se congela cocida. Volvemos. 5:35, estamos de regreso y me quedé diciéndoles algo que seguramente se quedaron pensando, pero ¿cómo que no? Las papas, por ejemplo, las podemos congelar precocidas con una precocción como las que venden, por ejemplo, en los refrigeradores o en los congeladores de los supermercados para hacer papas a la francesa, papas onduladas, papas sazonadas, etcétera. Y son ideales porque es un proceso que nos acorta tiempo y que guarda toda la calidad del producto. Pero cuando nosotros, por ejemplo, cocemos papas en nuestra casa, las pelamos, las picamos y las vamos a congelar, por lo regular se endurecen. Entonces, hay cosas que se pueden congelar, pero que el término a la hora de descongelar no nos va a agradar tanto y les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos un congelador pequeño. Bueno, aun cuando tienen congeladores o refrigeradores dúplex, los refrigeradores dúplex, por ejemplo, el tamaño o el área o superficie del congelador no es muy grande. Y cuando nosotros quisiéramos congelar fresas, por lo regular, se tienen que congelar separadas, cada fresa en separado, y luego ya que están bien congeladas como piedra, se ponen en una bolsa para que no se deformen y se apachurren. Pero las frutas se congelan, sí, pero si nosotros las descongelamos, los cristales, porque lo que se congela es el agua que tiene los alimentos. En el caso de las frutas, mayoritariamente es agua. Se congelan. Esos cristales se empiezan a romper y entonces una fresa descongelada es horrible, no tiene vista. Podemos licuarla, podemos congelarla con azúcar, molida con azúcar. Por ejemplo, para cada kilo de fruta podríamos revolverla con 250 gramos de azúcar para no hacer una mermelada, pero sí que tuviera una especie de protección para que la fruta tenga mejor sabor y no nos quede tan fea.